Estás escuchando Conexión Bujía, el podcast en el que cada semana te voy a hablar de temas relacionados con mecánica y cultura automotriz. Yo soy Miguel Ángel Hernández Pérez y te invito a que no te despegues. Quédate, vamos a hablar de temas muy interesantes que te van a gustar. Y pues sean bienvenidos a este segundo podcast que estamos, bueno, al primer episodio de este segundo podcast que como Wami Media Productions estamos produciendo. Ahora vamos a lanzarlo con la temática de mecánica automotriz. De verdad estoy muy agradecido que estén acompañándonos este día a través de las diferentes plataformas de audio o a través de YouTube, a través del canal de Wami Media Productions. Como les digo, este es el segundo podcast que sacamos. Este podcast tiene un hermanito mayor que se llama Pelufans, Huellitas y Más, donde yo también conduzco. Entonces, todo esto es una oda a nosotros nada más. Y pues este es un podcast que va a ser dirigido más a temas de mecánica automotriz. Los que nos siguen un poco en Pelufans sabrán que a cada rato estoy sacando ahí analogías de la temática de mecánica. Entonces, porque eso es algo que a mí me apasiona mucho, entonces decidimos generar este contenido porque pues también encontramos que a veces la comunicación entre dueño y mecánico es un poquito complicada, además de que hay muchos chicos, chicas entusiastas de la cultura y de la mecánica automotriz que no hay un contenido que les hable a ellos. Si vemos, y no es por comparar, ¿no? Yo soy consumidor de algunos contenidos como lo es El Dios de los Autos, como lo es Velocidad Total, como lo es Autodinámico, que son contenidos muy buenos, pero que sí necesitas tener un cierto poder adquisitivo para poder experimentar con lo que ellos te dan, ¿no? Nosotros vamos a empezar un poquito desde cero. Así es que si tú que me estás escuchando, me estás viendo, tienes intención de estudiar mecánica o simplemente por curiosidad y quieres meterle mano a tu carro, pues no te vayas. Este puede ser un buen contenido en el cual tú puedas empezar a agarrar herramientas y de ahí ir escalando en los contenidos. Afortunadamente hay múltiple cantidad de contenidos en la web que puedes tú aprovechar, pero pues no te vayas desde aquí, quédate y que te sirva de base, ¿va? Y pues al ser este día el episodio número uno, pues vamos a hablar de algo que es súper básico, de entender si estás entrando a este mundo de automotriz, que es cómo funciona un motor de combustión interna. Em, el motor de combustión interna consta de cilindros, pistones, inyectores de combustible, un múltiple de admisión y uno de escape. De igual forma tienen válvulas de admisión y de escape que se abren. Las de admisión se abren cuando va a entrar la mezcla de aire combustible al cilindro, y las de escape se abren cuando ya se quemó esta mezcla y sale hacia el escape. Este proceso se repite en cada cilindro y de manera periódica, y la repetición de estos ciclos hace que el proceso de combustión impulsa al automóvil, ¿no? Esto de que abre, se llena, se comprime, se quema, se expande, se cierra para sacar el escape, es un ciclo. Y mantener este ciclo hace que el motor se mantenga encendido. Vamos, esta es la descripción general de cómo funciona un motor de combustión interna. Pero en este episodio te voy a contar un poco más detallado el funcionamiento de este motor térmico, ya que se encuentra muy presente en nuestra vida diaria, ya que este es el impulsor usado casi en el 100% de los autos que circulan en nuestro país. Actualmente ya empezamos a ver ahí modelos Tesla, modelos de la marca Jack, que también son completamente eléctricos. Por ahí Renault tiene un City Car que es completamente eléctrico, pero en perspectiva representan muy bajo porcentaje en nada más en nuestro país, que es México. En Latinoamérica también representan un porcentaje muy bajo. Tenemos los vehículos híbridos, pero pues estos vehículos tienen la mitad, bueno, no la mitad, tienen parte de combustión interna, o sea, de un motor térmico, y parte de un motor eléctrico. Así es que los vamos a seguir encontrando. Eh, este tipo de motor térmico, ok, lo encontramos en transporte público, en vehículos de carga,
en coches como lo son taxis o en los Uber, hasta en motocicletas, que esos son otro tipo de motores y en algún punto vamos a dedicar un episodio para los motores de motocicleta, pero son los más comunes, ¿no? O sea, sales a la calle, si nos estás escuchando en 2021, en 2022, si tú sales a la calle vas a encontrar al menos un vehículo de este tipo. Si este episodio lo estás escuchando en unos 20 o 30 años, muy probablemente el porcentaje ya haya bajado, ¿no? Porque la meta es llegar a una electrificación total, pero pues es un proceso que va a llevar bastante tiempo. Antes de iniciar con el proceso que se lleva a cabo dentro del motor, me gustaría que conozcas algunos conceptos básicos que te ayudarán a comprender el lenguaje técnico que se maneja entre mecánicos, entre profesionales de la mecánica. El primero de ellos es el punto muerto superior e inferior. En su carrera, el pistón alcanza dos posiciones extremas, el punto muerto superior y el punto muerto inferior, que es cuando empieces a leer tanto en bibliografía como en sitios de internet, lo vas a encontrar como PMS, punto muerto superior, y PMI, punto muerto inferior. Ambas denominaciones hacen referencia al momento en que la velocidad del pistón es nula. Cuando pensemos en el émbolo de una jeringa, ¿no? Tú cuando la jalas y la abres, como quien dice, el émbolo se extiende y cuando llega hasta su tope es donde ya la velocidad que traía cuando tú la jalaste se vuelve cero. Digamos que en la jeringa ese es su punto muerto, ¿no? No sabemos inferior o superior porque la puedes agarrar así o la puedes agarrar así, ¿no? Em, y en este punto dentro del cilindro del motor es donde el cilindro termina de subir, se detiene por un segundo y empieza a bajar. Y cuando llega abajo, se detiene y empieza a subir. Esos son los puntos muertos y son puntos de referencia que son bastante útiles a la hora de hacer mecánica. Em, Ok, el punto muerto superior del pistón corresponde a la posición más alta del codo del cigüeñal y lo mismo, el punto muerto inferior es el punto más bajo del codo del cigüeñal. No voy a ahondar tanto en piezas tan específicas. Después quiero hacer un episodio donde hablemos ya de piezas más específicas. Pero recuerda que la cabeza del pistón tiene una biela que va conectada al cigüeñal y se transmite el movimiento y donde el codo va hasta arriba es el punto muerto superior y donde va hasta abajo es el punto muerto inferior. Espero no haberlos hecho bolas. De todas maneras, en Instagram les voy a poner los show notes de este episodio para que no se vayan, escúchenos y ya al ratito que tengan tiempo de entrar a Instagram, métanse a Conexión Bujía Podcast y ahí van a estar las fotos para que le encuentren sentido a lo que les estoy diciendo si es que les enreda un poquito. Otro concepto que es importante tener en cuenta es la cámara de combustión. En las cámaras de combustión es donde se produce la reacción química fundamental para el funcionamiento del motor. La mezcla aire y combustible se comprime por el recorrido ascendente del pistón. Se enciende y se expande generando un movimiento descendente del pistón. Después de ese movimiento vertical se transforma en movimiento circular mediante el cigüeñal. A la hora de que el émbolo, si ustedes han visto un pistón, y si no lo han visto, otra vez en los show notes ahí va a estar la foto del pistón, van a encontrar que tiene una cavidad en la cabeza del pistón. Y si ustedes ven la cabeza o culata de su motor, van a encontrar que también tiene una cavidad. Entonces, entre el pistón y la cabeza, a la hora de que terminan de comprimir el aire combustible, ahí se genera una camarita, un globito, donde ahí está contenido toda esta mezcla antes de ser explotada. A ese lugar se le conoce como cámara de combustión. También antes de iniciar me gustaría platicarles de algunas piezas que son vitales para el uso del motor, tales como las válvulas, que ya se las había yo comentado. Las válvulas de admisión y escape forman parte del mecanismo que permite la entrada y salida de líquidos y gases en la cámara de combustión y en los cilindros. La primera se encarga de regular, es decir, la de admisión, se encarga de regular la entrada de la mezcla aire-combustible, mientras que la segunda, es decir, la de escape, deja escapar
los gases resultantes de la combustión. Estas son controladas por el árbol de levas, el cual está sincronizado con el giro del cigüeñal para abrirlas y cerrarlas en el momento indicado. De nuevo, podemos dedicar en algún punto un episodio a lo que es el árbol de levas, porque sí es un tema bastante interesante. El pistón también conocido como émbolo, forma parte del motor y consiste en una pieza que se mueve de forma alternativa dentro del cilindro y que interactúa con el fluido mediante los pistones. El fluido se encuentra dentro del cilindro. El fluido que se encuentra dentro del cilindro puede cambiar su volumen y su presión, lo que permite que se mueva. Recordemos, no sé si a ustedes les tocó hacer este experimento en la escuela donde agarraban una jeringa y la llenaban de agua, y la apachurraban con todas sus fuerzas y se daban cuenta de que no se movía. Y en cambio, si la llenaban de aire y la apachurraban contra su dedo, esta como que se comprimía un poco el aire. La función del pistón es esa. Todo lo que entra, que es aire con combustible, que es gasolina, cuando empieza a empujar hacia arriba de nuevo el pistón, todo ese gas se empieza a comprimir y lo que hace es generar una presión que a la menor provocación va a explotar. El cigüeñal. El cigüeñal se encarga de transformar el movimiento lineal de los pistones en circular para poder ser utilizado para mover las ruedas a través de la transmisión. Recordemos, en su mente piensen en el cilindro como una pieza que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ese es el movimiento que se genera de manera pura ahora sí que de manera pura por la combustión. Pero ese movimiento como tal no lo podemos aprovechar para que giren las ruedas porque es un movimiento vertical y nuestras ruedas hacen un movimiento circular. Entonces, a través de esta pieza que es como un sube y bajas, o como una culebrita, empiezas a transformar ese movimiento de arriba hacia abajo en un movimiento circular para que las ruedas giren. Múltiple de admisión y escape. La función principal del colector de admisión es distribuir equitativamente la mezcla de combustión a cada cilindro. Dicha distribución es importante para optimizar la eficacia y el rendimiento del motor. Por otro lado, el colector de escape recoge los gases de escape de varios cilindros, reduciendo el número de conductos normalmente solo a uno. Ustedes saben que en el escape de su carro nada más hay un tubo, pero en el múltiple de escape van a salir 3, 6, 4, 8, dependiendo de cuántos cilindros tenga su coche, van a salir un tubo de cada cilindro y estos se juntan en uno y ya salen todos por una sola vía de escape. La bujía, este pequeño elemento es vital, pues proporciona la chispa que prenderá la mezcla de carburante en la cámara de combustión. Adicionalmente, disipa el calor generado en dirección al sistema de refrigeración. Estas son las piezas básicas de un motor térmico de combustión interna. Algunos vamos a darles una repasada, como les decía yo, más en particular para terminar de entender las funciones de cada una de estas. Como les digo, no quiero aburrirlos ni que esto sea un episodio de 2 horas, sino que esto sea así como una introducción. Ya mencionamos ahí a las bielas, mencionamos al cigüeñal, mencionamos a las válvulas. Podemos darle una segunda vuelta a este tema para hablar en específico de esas piezas que son básicas en el motor. Pero bueno, las fases de los motores de 4 tiempos o los tiempos del motor de ciclo Otto, como también se le conoce, es 1, admisión, 2, compresión, 3, combustión y 4, escape. La admisión es la primera fase del ciclo. En este momento las válvulas de admisión se abren, el motor empieza del punto muerto superior hacia abajo hasta llegar al punto muerto inferior. El punto muerto superior e inferior son el lugar de la carrera del pistón en el que el pistón ya no sube ni baja más, como ya lo mencionamos. En pocas palabras, es el punto en el que su desplazamiento cambia de dirección. Como les decía yo, en el punto muerto inferior cambia de abajo hacia arriba el movimiento. Y pues a la hora de que el pistón desciende, genera una depresión dentro del cilindro, lo que hace que el cilindro chupe. Por eso, si ustedes en una de esas retiran su filtro
en carros carburados sí funciona porque los carros modernos actuales, si le desarmas algo de la admisión, empieza a generar empieza a generar códigos de falla y empieza ahí a mal funcionar. Pero si han tenido la oportunidad de ver un coche carburado, quítenle el portafiltro y van a oír cómo soy, que ese es lo que hace que, vamos, así es el trabajo de los pistones lo que hace que se escuche como si fuera una corriente de aire muy agresiva. La parte de la compresión es cuando el pistón se encuentra en el punto inferior, la válvula de admisión se cierra, todo esto queda sellado herméticamente y entonces ¿cómo se llama? El cilindro empieza, mentir, el cilindro no, el pistón comienza a subir, lo que hace que se empiece a comprimir esta mezcla. Recordemos que la mezcla entra como en forma de gas, es aire y el combustible llega en forma de spray. Pónganle a un atomizador el que saque la gota más fina y es una cuestión muy similar. La gasolina se pulveriza y se licúa, como se dice comúnmente, con el aire y esa es la que entra y a la hora de que empieza el pistón a subir, esta mezcla es la que se empieza a comprimir para generarle una presión alta y la hace todavía más volátil de lo que ya es. En un motor sano se mantendrá todo el contenido dentro de sí, dentro del cilindro, a pesar de que la presión que se genera conforme se comprime la mezcla es muy alta, ¿no? O sea, tenemos presiones muy altas, pero aún así, en un motor sano o un motor nuevo, pues todo lo que entra se comprime y se aprovecha. Número 3, la parte de la combustión. Después de comprimir la mezcla, la presión que se ejerció sobre ella hizo que su temperatura aumentara. Además de experimentar una gran presión, la presión y la temperatura hacen que esto sea, como les digo, muy volátil. Así que cuando la bujía emite una chispa, esta hace que explote la mezcla y los gases quemados se expanden, lo que hace que el movimiento del pistón regrese a su punto muerto inferior. Entonces, hasta aquí, ¿en qué vamos? Que el pistón se abre, bueno, la válvula de admisión se abre, entra ahí gasolina con aire, se llena todo el cilindro de esta mezcla y cuando el movimiento del cigüeñal pasa del punto muerto inferior, empieza a subir de nuevo comprimiendo todo esto. Cuando ya está ahí comprimido, llega un punto donde la bujía genera una chispa y de esa explosión los gases se expanden y entonces regresan al pistón y eso es lo que empieza a generar el movimiento. Ok, esta es la fase clave del movimiento del motor, pues es la que hace que se mantenga el giro y el ciclo se siga manteniendo constante mientras tengamos combustible en nuestro depósito de gasolina. Y finalmente el escape. Después de la fase de trabajo ¿cómo le puse aquí? De combustión, el pistón llega a su punto muerto inferior nuevamente y lo que hace que de nuevo regrese y todos los gases que hay ahí quemados empiezan a salir a través de la válvula de escape que se abre en ese preciso momento y todo sale hacia afuera del motor para que de nuevo cuando llegue a su punto más alto el pistón esté listo para recibir más gasolina y más aire. Estas fases se llevan a cabo en los cilindros del motor de tu automóvil. El trabajo llevado por la combustión es transmitida al cigüeñal, como ya se los había yo comentado, que convierte el movimiento lineal de los pistones en movimiento giratorio. Este es transmitido a la transmisión del automóvil que entrega este movimiento a las ruedas de nuestro auto para moverse. Entonces, el corazón, como decía ahí el comercial de un aceite famosísimo de hace muchos años, es el corazón del automóvil es el motor. Entonces, y la parte más importante del motor es todo esto, los cilindros y cómo trabajan. El motor de combustión interna es un motor térmico en el que una parte de la energía liberada a la hora de quemar el combustible se transforma en trabajo, es decir, en movimiento. Este invento tiene poco más de 100 años de edad desde que fue construido por primera vez y un poco menos desde que fue construido por primera vez en una línea de producción.
en una fábrica de un tal Henry Ford, no sé si lo conozcan. A lo largo de todos estos años, esta máquina ha ido evolucionando hasta llegar a los motores actuales, que son mucho más eficientes y de lo que fueron en un inicio de su historia. Este invento cambió la historia y revolucionó la forma en que vivimos, la forma en que se diseñan las ciudades y que tienen como prioridad el tener espacio para los vehículos para que circulen en sus calles. Así es que, pues ahí está esta pequeña introducción a lo que es el funcionamiento de un motor. De nuevo, es un repaso general para no enredarlos tanto con temas técnicos ni para que ustedes se sientan confundidos de que, ah, caray, que es mucha información, ¿no? Entonces, es para tener una idea básica de lo que es un motor. Les recuerdo que pues este contenido lo estamos haciendo básicamente para entusiastas, para chavos o personas, no necesariamente chavos, para personas que están interesadas en saber cómo funciona su carro y quizás meterle un poquito de mano en lo básico. Entonces, esta información es la base. Obviamente, si hay chicos que están estudiando alguna carrera relacionada a la mecánica automotriz, pues probablemente esto que te estoy diciendo te sirva para empezar a aclarar tus ideas y pues entender el funcionamiento de estas máquinas que con el tiempo las hemos hecho parte de nuestra vida y que queremos antes. Pues aquí está, por ejemplo, la muestra, ¿no? De que son máquinas que revolucionaron la vida del humano, ¿no? Entonces, pues básicamente estaríamos llegando al final de este episodio. Pues nuevamente, si algún mecánico me está viendo, ojalá ya hayan llegado hasta esta parte. Les recuerdo que esto es la información básica. A lo mejor me estoy saltando una que otra, alguno que otro concepto, porque sí puede que me los esté yo saltando. Les reitero, esto es una introducción, ya después podemos hablar ya de temas más en específico. Y ya para los chicos que quieran seguir pues, consumiendo este contenido, ojalá y les sea de su agrado. La idea es, pues tenemos 4 fines de semana, bueno, 4 semanas al mes, entonces vamos a tratar de tomar un tema de mecánica al mes y las otras 3 semanas vamos a meter un tema de cultura automotriz, o de alguna marca, historia de algún auto. Vamos a hablar también de cultura del tuning, vamos a hablar de competiciones y todo eso. Y obviamente de cultura no podemos dejar de hablar, ¿no? No, yo estoy seguro que no va a faltar quien se pregunte cuándo vamos a hablar de Rápidos y Furiosos. Y sí, en su momento vamos a hablar de Rápidos y Furiosos porque sí, al menos es una de mis sagas favoritas, pero no nada más en Rápidos y Furiosos tenemos coches, tenemos más que hablar acerca de la cultura automotriz. Pues ahí está, amigos. Les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales bueno, nada más nos encuentran en Instagram como Conexión Bujía Podcast. Ahí van a estar los show notes de este episodio para que si me estás viendo en YouTube, tú puedas seguir haciendo tu quehacer, tu tarea sin necesidad de estar prestando atención al video. Y al ratito que tengas tiempo de entrar a tus redes sociales, ahí va a estar todas las imágenes de las válvulas, del cigüeñal, del cilindro y de todo eso. Y también sigue la página de Guami Guajuapan a través de Facebook, donde pues todo lo que es relacionado a Guami Media Productions lo vamos a estar subiendo ahí. Y no se olviden seguirnos a través de YouTube como Guami Media Productions. No les cuesta nada ir y suscribirse, aunque nos escuchen en plataformas de audio. Y de igual forma vamos a estar en plataformas como lo es Spotify, como lo es Google Podcast y Apple Podcast. Así es que pues no hay más nada que comentarles, así es que les agradezco bastante el favor de su atención. Nos vemos la siguiente semana y cuídense mucho. Así es que, chao.